tiempo de temporada ciclónica o pandemia, las autoridades aplican a nivel nacional medidas de seguridad para proteger la vida de los ciudadanos. Cada día se emiten estadísticas de la situación real, específicamente de la cantidad de personas que han sido afectadas. Esto se realiza con la finalidad de mantener el control y tomar medidas para corregir dicha situación. Entonces, se puede afirmar que los registros estadísticos son de gran valor. Hola, sean todos bienvenidos a compartir un espacio de aprendizaje oportuno y significativo. Te acompaña tu maestro de matemáticas, Iván Tejeda. Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. Así como la estadística arroja datos relevantes, es importante que los mismos sean analizados para llegar a conclusiones, las cuales orientan sobre lo sucedido. Además, establecer comparaciones entre los resultados, porque no siempre el fenómeno afecta de igual magnitud en poblaciones distintas. Consideramos prudente abordar en esta clase la contextualización de las inecuaciones con la finalidad de relacionarla con la situación que vivimos por el COVID-19. Nuestro cuadernillo muestra desde la página 196 en adelante un informe detallado de la Policía Nacional, donde se muestra el número de personas detenidas por incumplimiento del toque de queda el día 23 de abril del año en curso. Santiago, con 87 detenidos, Barahona, 17, Peravia, 13 personas detenidas, y así sucesivamente en las demás provincias. También nos presenta el número de detenidos por región. El Cibao, por ejemplo, tiene unas 228 personas detenidas. El sur, 212. En el este, detuvieron a 118 personas y en Santo Domingo, 235 personas. Ahora quiero que reflexiones sobre las siguientes preguntas. ¿Consideras que la diferencia entre las provincias tiene que ver con la densidad de cada región? ¿Esto de la densidad es una variable para tomar en cuenta? ¿Puedes citar otras variables que consideres igual de importante? El siguiente cuadro nos muestra el número de casos acumulados de contagios del COVID-19 por provincia en nuestro país. Número de casos acumulados por provincia. República Dominicana registra 34.197 casos de COVID-19, unos 15.291 de casos activos. Más de 500 casos refleja Santo Domingo con 10.028, Santiago 2.451, San Cristóbal 1.949, entre otros. De 100 a 500 casos, se habla de Monseñor Noel con 432 casos, Hermanas Mirabal 282, Valverde 235. Menos de 100 casos, Elías Piña con 85 casos, El Ceibo 55, Bauruco 38. Compara los datos del informe de la policía con el boletín de casos acumulados de contagios por provincia. Santiago está en los que acumularon más de 500 contagios. Esto corresponde a una cifra de 2.451 casos y la policía reportó 87 personas apresadas. El número de casos es mayor que las personas apresadas. El modelo matemático entonces es 2.451 mayor que 500. ¿Se puede decir que hay una relación entre los casos positivos y el número de detenidos por falta de responsabilidad ante el orden de respetar el distanciamiento y el toque de queda? ¿Cómo afecta el no seguir el protocolo establecido? ¿Cuáles son las consecuencias? Te invito a construir un polígono de frecuencia con los casos de personas infectadas que corresponde al renglón menos de 100 casos. Hemos podido evidenciar la presencia de las inecuaciones en situaciones del mundo real. Existen otras situaciones de la cotidianidad donde hay condiciones que se pueden resolver haciendo uso de los conocimientos matemáticos,
en este caso, las inecuaciones. En base a esto de las inecuaciones y la vida cotidiana, quiero mostrarte algunos ejemplos de casos que podemos mostrarlos claramente como una expresión matemática. Por ejemplo, cuando voy al supermercado y tengo mi canasta de productos a mano para pagar, me encuentro con el siguiente letrero: caja rápida, 10 artículos o menos. ¿Matemáticamente puedo expresar este mensaje? Claro que sí. Es pensar en los símbolos de las inecuaciones: mayor que, mayor o igual que, menor que, menor o igual que. De este modo, X expresa los artículos y como son menos de 10 y el mismo 10 está incluido, entonces expresamos X menor o igual que 10. Del mismo modo, pero en un periódico aparece la oferta: televisores LCD de 32 pulgadas desde 9,500 pesos. La palabra desde nos indica que es el precio más bajo y que hay otros por encima de ese precio. Por lo tanto, expresamos X siendo los televisores y quedaría entonces X es mayor o igual que 9,500. Hagamos ahora otro ejemplo, pero esta vez lo resolveremos como un ejercicio en pizarra. ¿Listos? Vamos a trabajar. La fábrica La Hacienda Primavera paga a sus representantes 10 pesos por artículo vendido, más una cantidad fija de 500 pesos. La fábrica Flor Silvestre es la competencia y paga 15 pesos por artículo y 300 pesos fijos. ¿Cuántos artículos debe vender el representante de la competencia para ganar más dinero que el primero? En este caso, sea X el número de artículos vendidos. Ahora vamos a colocar los datos de cada uno de los representantes. En este caso, Hacienda Primavera, dice que tiene sus productos a 10 pesos cada artículo. Por ende, como cada artículo es X, le vamos a llamar 10X más 500 pesos de pago fijo. Sería entonces 10X más 500. El segundo proveedor, estamos hablando de Flor Silvestre, tiene 15X, que sería Flor Silvestre, paga 15 pesos por cada artículo y como cada artículo es X, tendremos entonces 15X más 300 pesos de pago fijo que hace Flor Silvestre. Como queremos saber cuántos artículos debe vender más Flor Silvestre que la primera, tenemos que presentar entonces nuestra ecuación o nuestra inecuación del modo 15X más 300, que es lo que nos representa Flor Silvestre, mayor que, porque debe vender por encima del primer proveedor, 10X más 500. De este modo tenemos representada ahora nuestra inecuación y vamos a resolverla. Primer paso, vamos a pasar todos los elementos que tienen variables al primer miembro. Es como si fuera que sumáramos, en este caso restáramos 10X en ambos lados, por ende 10X que es positivo pasará al primer miembro negativo. Así que tendremos 15X menos 10X, esto mayor que los 500 del segundo miembro menos los 300 del primer miembro. Ahora reducimos términos semejantes y decimos 15X menos 10X serían 5X, mayor que 500 menos 300 serían 200. Dividimos en ambos miembros entre 5. Eliminamos el 5 del numerador con el denominador y nos queda X mayor que 200 entre 5 serían 40. Este resultado final, X mayor que 40,
nos dice claramente que si el primer proveedor vende a un precio y el segundo proveedor vende a otro precio, para que el segundo proveedor pueda ganar más dinero, debe poder vender más de 40 artículos. El 40 en este caso no está incluido, por ende sería de 41 artículos en adelante para ganar más que el primer proveedor. Continuaremos abordando las desigualdades, pero esta vez con sentido puramente matemático. Por tal motivo, procederemos a resolver inecuaciones cuadráticas. Te presento dos ejemplos con diferentes grados de dificultad. Uno es 5x menos x a la 2 menor que 0 y el otro caso es x a la 2 menos 3x más 6 menor o igual que 2x más 2. Para estos dos ejercicios puedes ver su desarrollo en YouTube en el canal Virtual Preparatoria con el tema Desigualdades o inecuaciones cuadráticas, ejemplos 3 y 4. Vamos ahora a resolver un sistema de inecuaciones. Lo haremos de forma analítica, gráfica y con su conjunto solución. Con la realización de este ejercicio, vas a adquirir las habilidades necesarias para resolver inecuaciones cuadráticas con una variable de modo independiente. Resolvamos ahora nuestro sistema de inecuaciones cuadráticas. En este caso, nuestra primera inecuación dice x menos 1 multiplicado por x menos 2, esto mayor que 5 menos x. Y la segunda inecuación nos dice x por x menos 2 menor o igual que 8. Resolvemos en este caso nuestra primera inecuación de manera independiente. Es nuestra primera inecuación, x menos 1 por x menos 2 mayor que 5 menos x. Multiplicamos los primeros factores del primer miembro de la inecuación y decimos x por x, x a la 2, menos x por 2, 2x, menos 1 por x, x, más, porque multiplicamos menos por menos, nos da más, 1 por 2, 2. Transferimos de inmediato los elementos del segundo miembro de la inecuación y el 5 positivo viene negativo, menos 5, menos x viene ahora como más x, todo esto mayor que 0. Procedemos ahora a reducir términos semejantes de la inecuación. X al cuadrado, como no tiene término semejante, queda tal cual x a la 2. Menos 2x, menos x, más x son términos semejantes, por ende, menos x se elimina con más x y nos queda menos 2x. Más 2 menos 5, cantidades con signos diferentes se resta, nos queda menos 3 mayor que 0. Procedemos ahora a factorizar nuestro primer miembro de la inecuación y abrimos dos paréntesis. De este modo, mayor que 0, vamos a ubicar la raíz del primer elemento cuadrático, que sería x, para ambos paréntesis. Multiplicamos el primer signo con el segundo, más por menos menos, para el primer paréntesis, y menos por menos más para el segundo paréntesis. Buscamos ahora dos números que al sumarse o restarse de menos 2 y al multiplicarse de menos 3. En este caso sería menos 3 más 1. Lo podemos comprobar. Menos por más menos, 3 por 1, 3. Signos diferentes se restan, menos 3 más 1 es menos 2. Por este caso entonces vamos a igualar ambos factores a 0 y decimos x menos 3 es igual a 0. Entonces x es igual a 3 porque el elemento negativo del primer miembro pasa al segundo miembro positivo. En el caso del segundo factor, x más 1 es igual a 0. Entonces, x es igual a menos 1 porque el positivo del primer miembro pasa negativo al segundo miembro. Estos dos valores, para x3 y para x menos 1, vamos a graficarlo ahora en una recta numérica, que la tendremos aquí.
Nuestra recta numérica tiene a la izquierda menos infinito y a la derecha tiene más infinito. Los valores son menos 1 y 3, lo colocamos en el mismo orden que deben aparecer en la recta numérica. Así que colocamos el menos 1 a este lado y el 3 a este lado. Vamos ahora a sustituir en la ecuación que despejamos acá, esta ecuación, o mejor lo hacemos en esta, ya para factorizar. Con los valores conseguidos de x, se ha dividido nuestra recta numérica en 3 secciones. Estas 3 secciones vamos a elegir un número de cada una de ellas para sustituirlo en nuestra inecuación. En este caso, un número menor que menos 1 sería menos 2. Para este intervalo, menos 1,3, vamos a sustituir con el 0. Y por encima del 3, para este caso, vamos a sustituir en la ecuación por el número 4. Nuestra inecuación dice x menos 3 por x más 1 mayor que 0. Sustituimos a x por menos 2 en nuestra inecuación y decimos menos 2 menos 3 por menos 2 más 1 mayor que 0. Menos 2 menos 3 nos da menos 5 multiplicado por menos 2 más 1 menos 1 mayor que 0. Menos por menos es más. 5 por 1 es 5 mayor que 0. Nos interesa el signo del resultado, es positivo, por ende este intervalo está positivo. Ahora vamos a sustituir en nuestra misma inecuación, pero con el valor de 0. Y decimos ahora x menos 3 por x más 1 mayor que 0. En este caso x ahora vale 0. Y decimos 0 menos 3 por 0 más 1 mayor que 0. 0 menos 3 es menos 3, multiplicado por 0 más 1 es 1, mayor que 0. Menos por más es menos, 3 por 1 es 3, mayor que 0. El signo ahora nos da negativo para este intervalo. Y ahora vamos a sustituir en nuestra inecuación por el valor de 4. Así que decimos x menos 3 por x más 1 mayor que 0. X ahora vale 4 y decimos 4 menos 3 multiplicado por 4 más 1 mayor que 0. 4 menos 3 es 1 multiplicado por 4 más 1 es 5 mayor que 0. 1 por 5 es 5 mayor que 0. Signo positivo. Y si nos fijamos en nuestra inecuación original, como dice que el resultado es mayor que 0, deben ser resultados positivos. Por ende, los intervalos que satisfacen esta inecuación son los que tienen signo positivo. Así que vamos a, como no está incluido, a dejarlo abierto hacia menos infinito y este también abierto hacia más infinito. Es decir, todos los valores por debajo de menos 1 sin incluirlo satisfacen nuestra primera inecuación. Y todos los valores por encima de 3 sin incluirlo también satisfacen nuestra primera inecuación. Procedemos ahora a resolver nuestra segunda inecuación y ponemos aquí 2 y decimos x multiplicado por x menos 2 menor o igual que 8. Multiplicamos nuestros factores y decimos x a la 1 por x a la 1, x a la 2, menos x por 2, 2x. El 8 positivo del segundo miembro pasa como negativo al primer miembro, menos 8, menor o igual que 0. Factorizamos igual que en el primer caso y abrimos dos paréntesis, menor o igual que 0. La raíz del primer elemento cuadrático es x para ambos. Multiplicamos signos más por menos para el primer paréntesis y multiplicamos menos por menos más para el segundo paréntesis. Buscamos ahora dos números que multiplicados nos dé menos 8 y que al sumarse o restarse nos dé menos 2. En este caso sería menos 4 más 2. Comprobando, menos por más es menos, 4 por 2, 8. Menos 4 más 2 se restan y nos daría menos 2.
Ahora vamos a igualar ambos factores a 0 y decimos x menos 4 igual a 0. Entonces, x es igual a 4, transfiriendo el signo negativo positivo al segundo miembro. Segundo factor, x más 2 igual a 0. Entonces, x va a ser igual a menos 2. Con estos dos resultados, vamos a proceder a graficar en nuestra recta numérica. Y tenemos a la izquierda menos infinito, a la derecha más infinito, y dividimos nuestra recta numérica con nuestros valores menos 2 y más 4. Igual que en el caso anterior, tenemos nuestra recta numérica dividida en 3 intervalos. En este caso vamos a tomar un número menor que menos 2, sería menos 3. Elegí ese, pero usted puede elegir el que usted quiera. Entre menos 2 y 4 vamos a elegir el 0. Y por encima de 4 vamos a elegir el 5. Sustituimos en nuestra inecuación número 2 cada uno de los valores obtenidos. Decimos ahora x menos 4 por x más 2 menor o igual que 0. Para x menos 3 vamos a tener menos 3 menos 4 por menos 3 más 2 menor o igual que 0. Menos 3 menos 4 me da menos 7 por menos 3 más 2 me da menos 1 menor o igual que 0. Menos por menos es más. 7 por 1, 7. Menor o igual que 0. Signo positivo para el primer intervalo. El siguiente vamos a tener x menos 4 por x más 2 menor o igual que 0. 0 menos 4 es el siguiente valor de x por 0 más 2 menor o igual que 0. 0 menos 4, menos 4. Por 0 más 2, 2. Menor o igual que 0. Menos por más es menos. 4 por 2 es 8. Menor o igual que 0. En este caso, en el segundo intervalo vamos a tener signo negativo. Y por último, vamos a sustituir en nuestra inecuación por 5 a x. Y decimos 5 menos 4 por 5 más 2 menor o igual que 0. 5 menos 4 es 1 por 5 más 2 es 7 menor o igual que 0. 1 por 7 es 7 menor o igual que 0. En este caso el signo es positivo. Entonces, como el ejercicio dice menor o igual, quiere decir que ambos puntos que nos dividen a la recta están incluidos en nuestros valores resultantes. Por ende, lo vamos a graficar de este modo. Incluidos. Y como dice menor o igual que 0, quiere decir que vamos a tomar los que tengan signo negativo. Así es que nuestro intervalo resultante en este caso sería desde menos 2 hasta 4. En este caso tenemos aquí el gráfico de nuestras inecuaciones del sistema dado. Gráfico de la inecuación número 1, gráfico de la inecuación número 2. Si nos fijamos, repetimos lo que dijimos anteriormente, los elementos aquí están abiertos porque solamente la inecuación nos dice que es mayor que. Sin embargo, aquí están cerrados, es decir, se incluyen los términos del intervalo porque dice menor o igual. Ahora vamos a realizar el gráfico resultante de estos dos. Y decimos que tenemos nuestra recta numérica representada más infinito menos infinito. Colocamos los valores de ambos gráficos. En este caso comenzamos con menos 2, seguimos con menos 1, seguimos con 3
y finalmente el valor de 4. Graficamos cada uno de los resultados y tenemos para la inecuación número 1, menos 1 hacia menos infinito abierto. Sería este caso. Menos 1 hacia menos infinito. Todos los valores que hay en este sector de la recta satisfacen la inecuación 1. Para 3, abierto también en 3, hacia más infinito. Todos los valores en este caso también satisfacen la inecuación 1. Para el caso de la número 2, vamos a hacer aquí una combinación de colores. Tenemos menos 2 cerrado, así que está desde acá y abarca todo este sector hasta 4, también cerrado porque incluye el elemento del intervalo. Todos los valores que están entre menos 2 y 4 satisfacen la inecuación número 2. Si nos fijamos cuáles son los elementos comunes en ambos gráficos, vamos a tener esta sección desde 3 hasta 4 y la sección desde menos 1 hasta menos 2. Por ende, nuestro conjunto solución nos dice que X pertenece, y tenemos cerrado, utilizamos el corchete con menos 2, menos 1, abierto en menos 1, unión, abierto en 3, y en 4 está cerrado. Y es nuestro conjunto solución para nuestro sistema de inecuaciones cuadráticas. Para que puedas afianzar tus conocimientos sobre sistemas de inecuaciones cuadráticas, te invito a que vuelvas a ver el procedimiento realizado en el sistema dado. Hemos llegado al final de la clase de hoy. Logramos definir inecuaciones y resolver problemas de nuestro entorno aplicando inecuaciones. También aprendimos a resolver un sistema de inecuaciones cuadráticas con una variable con todos sus pasos, tanto el cálculo, la gráfica y su conjunto solución. Ahora te recomiendo trabajar los ejercicios propuestos en tu cuadernillo de trabajo, página 198. Puedes practicar también bajo las orientaciones de tu maestro más ejercicios de sistemas de inecuaciones con una y hasta 2 variables. Nos vemos. Pasen feliz resto del día. La nación está obligada a conservar y proteger por medio de leyes sabias y justas la libertad personal, civil e individual, así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Juan Pablo Duarte. Saludos, queridos estudiantes. Nos encontramos en una nueva oportunidad y hemos llegado al final del estudio de los temas que nos hemos planteado. Y es por esto que estoy feliz, porque hemos logrado nuestros objetivos. Abordamos durante estas clases la dictadura de Trujillo desde 1930 hasta 1961. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales con su profesor Nelson de la Cruz. Sabemos que como cada día se han ubicado en un lugar estratégico y tienen a mano sus útiles escolares que hemos estado utilizando en cada una de nuestras clases. Es decir, que estamos listos. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. Espero hayas realizado las asignaciones de la clase anterior y que estés listo para el cierre que haremos hoy sobre nuestro tema de estudio.
No olvides que siempre es posible ampliar tu investigación, pero al hacerlo debes tomar en cuenta que la historia tiene como particularidad que no necesariamente sobre un tema todos tengan la misma opinión. Ya casi está llegando el momento en donde debes entregar el anhelado proyecto que se ha venido trabajando de manera conjunta con las demás asignaturas. Entregarás un ensayo argumentativo científico sobre cómo mantener nuestra salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Recuerda que en el producto final que entregues debes incluir algunos de los temas que hemos trabajado de las ciencias sociales. Ahora realicemos un resumen de la clase anterior. Recuerda que hacemos esto cada día antes de empezar porque lo estudiado anteriormente nos sirve para comprender el tema de hoy. En la clase anterior te asignamos una tarea en donde debías elaborar un perfil sobre el dictador. Vimos sobre los mensajes subliminales utilizados por Trujillo para engrandecer su figura. Espero y confío en que hayas realizado tu tarea y la hayas entregado a tu maestro tutor. La tercera ley de Newton nos enseña que a toda acción corresponde una reacción. ¿Podrías comparar esta tercera ley de Newton con la respuesta de un pueblo azotado por las injusticias de una dictadura? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la reacción del pueblo? Esto pasa en las dictaduras. Tarde o temprano, la libertad tiene que instaurarse en todos los pueblos. En clases anteriores, estudiamos y analizamos la diferencia entre dictadura y la democracia, con el gráfico de organización conocido como el diagrama de Venn. ¿Lo recuerdas? En esta ocasión, vamos a refrescar la comparación que hicimos entre la democracia y la dictadura. El diagrama de Venn es un recurso útil para que puedas hacer comparaciones entre conceptos. Para que tengas una idea, el diagrama de Venn lo puedes hacer dibujando dos círculos entrelazados en donde se puede observar que habrá un espacio común entre los dos. Después que hayas dibujado el diagrama, colocarás uno de los conceptos en el lado izquierdo y el otro en el lado derecho. Debajo es necesario que escribas las características de cada concepto que no son afín con el que está del otro lado. ¿Cómo responden las dictaduras y las democracias hacia la pandemia? Para el politólogo estadounidense Steven Levitsky, coautor del bestseller Cómo mueren las democracias, en momentos de crisis como las que ha desatado la pandemia del coronavirus, es inevitable que las libertades individuales sean reducidas. Pero destaca que no todos los casos son justificables. Levitsky es un especialista en política latinoamericana de la Universidad de Harvard, quien explicó cómo puede el COVID-19 impactar la democracia en la región y en el mundo. Ahora hagamos un ejercicio que te permitiría entender cómo ha sido manejada la crisis por países democráticos y países considerados no democráticos. Recuerda que la consideración de democrático o no puede ser subjetiva, influenciado por los intereses geopolíticos, ya que tendríamos que analizar quién define lo que es democrático. Con esto no estamos diciendo que no existen gobiernos dictatoriales, por lo que te pedimos que investigues cómo es la forma de gobierno de estos países y cómo han manejado la pandemia. Los medios de comunicación juegan un papel predominante en el juego de la geopolítica. Contribuyen a crear opiniones a favor o en contra sobre determinados gobiernos a nivel mundial. Los intereses económicos de las grandes potencias las inducen a considerar a sus aliados como países democráticos y en muchos a encubrir sus violaciones a los derechos humanos, mientras que califican a sus adversarios de gobiernos dictatoriales o pocos democráticos. ¿Gobiernos autócratas aprovechan la pandemia para aumentar su poder? Es inevitable y absolutamente necesario que en esta crisis gobiernos democráticos y autoritarios limiten los derechos de las personas. Y esto se ve en algunos de los países más democráticos del mundo. Aunque no haya duda de que en las dictaduras los gobiernos tomarán medidas más extremas. Algunas se están aprovechando de la crisis, no para limitar el movimiento o el comportamiento de las personas, sino que para cancelar elecciones o reprimir a los medios. Una violación a mi derecho a reunirme con amigos en un parque no es lo mismo que establecer una emergencia en la que se cancelen elecciones o referendos. Esto sucede en algunos lugares, pero no en todos. Algunos gobiernos se están volviendo más autocráticos, pero es necesario aplicar medidas restrictivas.
Una emergencia de salud pública requiere que gobiernos autoritarios y democráticos restrinjan libertades civiles. Incluso el gobierno más democrático del mundo tendrá que decirme que no puedo ir a un concierto con 5.000 personas o que no puedo ir al parque. Esto no es necesariamente antidemocrático, sino que una restricción a mis libertades. Hemos visto esto en países democráticos. Pero hay ciertas acciones autoritarias que no son justificables. Pueden posponer elecciones, pero no cancelarlas, o atacar a los medios y expulsar a periodistas. Además, estas políticas no pueden ser permanentes, sino que deben ser hechas específicamente para la crisis. ¿Dictadores o autócratas están mejor preparados para enfrentar la pandemia? Infórmate en la web sobre el manejo que han dado los distintos países del mundo a la pandemia. Escoge según tus consideraciones algunos países democráticos y otros considerados no democráticos. Y luego, compara el manejo que le dieron a la pandemia. Después de haber hecho tu investigación, compara estos dos sistemas de gobiernos. Escribe sus diferencias y similitudes utilizando el diagrama de Venn. Interpreta el mensaje de esta caricatura de Mafalda con respecto a la democracia. ¿Por qué Mafalda se muere de la risa tras leer la definición de democracia? ¿Cómo hubieras reaccionado tú? ¿Por qué? ¿Qué estarían pensando sus padres? Si pudieran conversar con Mafalda, ¿qué le dirías? Justifica tu respuesta. Bien, ya hemos aprendido cómo funciona una dictadura. Observa el mapa del país, que es parte del informe del COVID-19 de República Dominicana en medio de la pandemia, así como el documento que está después. Te invito a analizar ambos para que puedas responder las preguntas siguientes. Redacta tu opinión. Responde en base a los datos presentados. Identifica las regiones que tienen mayor número de detenidos por incumplimiento del toque de queda. Determina la diferencia en casos de detenidos que se presenta entre la región sur y la región este. ¿Consideras que la diferencia entre las provincias tiene que ver con la densidad poblacional de cada región? ¿Es una variable para tomar en cuenta? ¿Puedes citar otras variables que consideres igual de importante? Compara los datos del informe de la policía con el boletín de casos acumulados por provincias. Se puede decir que hay una relación entre los casos positivos y el número de detenidos por falta de responsabilidad ante la orden de respetar el distanciamiento y el toque de queda. ¿Cómo afecta el no seguir el protocolo establecido? ¿Cuáles son las consecuencias? En el supuesto que la pandemia nos hubiese azotado en la dictadura de Trujillo, ¿cómo crees que serían los resultados?
Si piensas en la actitud expresada por Mafalda en la caricatura que vimos hace unos minutos, podemos decir que vivir en un sistema democrático no ayuda en la situación de la pandemia. Pero vivir en dictadura no significa que existan menos pérdidas de vidas humanas. Y puedes pensar cuántas vidas se pierden en una dictadura sin existir una pandemia. ¿Cómo ha sido el manejo dado a la pandemia del COVID-19 por el gobierno dominicano? Puntualicemos los elementos más importantes que vimos durante esta clase de la dictadura de Trujillo. Los presidentes títeres. Durante toda la dictadura, Trujillo utilizó una serie de personajes cercanos al régimen para ser propuestos como presidentes en momentos cuando el régimen pasaba por momentos difíciles. A estos personajes, la historia los conoce como presidentes títeres. Estos presidentes fueron Jacinto Peinado, 1938-1940, Manuel de Jesús Troncoso, 1940-1942, Héctor Bienvenido Trujillo, 1952-1957, Héctor Bienvenido Trujillo, 1957-1960, Joaquín Balaguer, 1960-1961. Ahora recordemos cuáles fueron los presidentes constitucionales durante la dictadura de Trujillo. Recuerda que algunos de ellos fueron conocidos como presidentes títeres, ya que Trujillo ejercía el poder detrás de ellos. Escribe al lado de cada periodo el presidente correspondiente. 1930-1934. Si tu respuesta para este periodo fue Rafael Leónidas Trujillo, arrancamos bien. 1934-1938. Si tu respuesta fue Rafael Leónidas Trujillo, estás en lo correcto. 1938-1940. Si tu respuesta fue Jacinto Peinado, lo estás haciendo bien. 1940-1942. Si respondiste Manuel de Jesús Troncoso, seguimos bien. 1942-1947. Si respondiste Rafael Leónidas Trujillo, has acertado. 1947-1952. Si has respondido Rafael Leónidas Trujillo, estás en lo cierto. ¿1952-1957? Si tu respuesta fue Héctor Bienvenido Trujillo, seguimos bien. Ya casi terminamos. 1957-1960. Si has respondido Héctor Bienvenido Trujillo, seguimos bien. 1960-1961. Si has respondido Joaquín Balaguer, has hecho un excelente trabajo. Ahora les presento algunos ejemplos de gobiernos dictatoriales en América Latina contemporáneos a la era de Trujillo. Getúlio Vargas entre 1930 y 1954 en Brasil. Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940 en México. Juan Domingo Perón entre 1946 y 1955 en Argentina. En este momento comparto con ustedes la definición de un concepto que nos servirá para analizar las verdaderas intenciones de las medidas tomadas en el gobierno de Trujillo desde el punto de vista económico. Monopolio. El monopolio es una estructura de mercado en donde existe un único oferente de un cierto bien o servicio, es decir, una sola empresa domina todo el mercado.
También recordamos los distintos presidentes constitucionales durante la dictadura de Trujillo, en especial los presidentes títeres. 1938-1940, Jacinto Peinado. 1940-1942, Manuel de Jesús Troncoso. 1952-1957, Héctor Bienvenido Trujillo. 1957-1960, Héctor Bienvenido Trujillo. 1960-1961, Joaquín Balaguer. Por último, iniciamos en el estudio de la dictadura de Trujillo desde 1940 hasta 1950. Hemos estudiado y aprendido que la permanencia de Trujillo en el poder no fue producto de la casualidad, sino de la causalidad. Y uno de los acontecimientos que nos permite entender el proceder diferente del dictador en tiempos determinados es la política estadounidense hacia América Latina. Ya conocemos que en los inicios de la dictadura de Trujillo, los Estados Unidos implementó la política del garrote. ¿Recuerdas? Pero, ¿sabes cuál fue la política exterior de los Estados Unidos para América Latina y el Caribe desde 1933 hasta la llegada de la Guerra Fría? La política del buen vecino. La doctrina del buen vecino fue anunciada por Franklin Delano Roosevelt en su discurso inaugural de su primer mandato el 4 de marzo de 1933 durante la Gran Depresión. Esta política se caracterizó por la no injerencia en los asuntos domésticos de los países latinoamericanos y caribeños. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló y Estados Unidos participa en ella, la política del buen vecino dio sus resultados cuando los países de América Latina se mantienen neutrales o apoyan de diversos modos a Estados Unidos. Para que refresquemos los aprendizajes que has logrado, haremos una actividad en donde enlazaremos los personajes y expediciones con la acción correspondiente. Los personajes y expediciones son Juan José Arévalo, Expedición de Luperón; Rómulo Betancourt; Ramón Grau San Martín; José Figueres; Juan Bosch; Cayo Confites; presidente cubano que apoyó la expedición de Cayo Confites; expedición contra Trujillo ocurrida en el año 1947; presidente de Guatemala que apoyó varias expediciones contra Trujillo; expedición que tuvo éxito al llegar a Costa Dominicana en 1949; líder fundador del Partido Revolucionario Dominicano. Recuerda que de las 7 opciones, solo 5 tendrán respuestas. Recuerda que te asignamos una actividad sobre los intelectuales de la época y que debías marcar con un cotejo los que apoyaron el régimen y con una X los que se opusieron. ¿Cómo te fue en la actividad? ¿Lograste identificar a cada uno en función si apoyó o no a la dictadura? Veamos de nuevo estos personajes para que estemos seguros de haber respondido correctamente. Los intelectuales que apoyaron a la dictadura son Pedro Enríquez Ureña, Max Enríquez Ureña, Arturo Logroño, Francisco Prats Ramírez, Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, Manuel Arturo Peña Bache, Tomás Hernández Franco, Rafael F. Bonelli, Emilio Rodríguez de Morici, Joaquín Balaguer, Pedro René Contín Aybar. Los intelectuales que se opusieron al régimen son Juan Isidro Jiménez Grullón, Rafael Estrella Ureña y Juan Bosch.
A finales de los años 1950, durante el régimen de Trujillo, se creó una especie de policía secreta denominada Servicio de Inteligencia Militar, SIM, cuya finalidad era la represión política. La organización contó con varios agentes secretos y funcionarios de la dictadura, con Johnny Aves como su jefe. El SIM atemorizó a la población en general mediante la tortura y contó con varios lugares para llevarlos a cabo. Podemos citar la cárcel del 9 y la cárcel de la 40. Johnny Aves García nace el 27 de marzo de 1924 en Santo Domingo y muere el 30 de mayo de 1967 en Haití. Fue un militar dominicano del siglo XX, hijo de George Aves, alemán, y de Altagracia García Alardo, dominicana. Fue el jefe del Servicio de Inteligencia Militar SIM durante la dictadura de Trujillo, en la República Dominicana. El SIM fue una poderosa organización que aterrorizaba a la población con crímenes y torturas, teniendo en su nómina a miles de agentes secretos diseminados en todo el país, entre los que había desde limpiabotas hasta altos funcionarios públicos y militares de alto rango. Aves se encargó en muchos casos de llevar a cabo las órdenes de represión y tortura de Trujillo, aunque muchos aseguran que a veces Aves actuó por cuenta propia. El movimiento 14 de junio se convirtió en 1959 en la cuna en donde jóvenes dominicanos con un claro compromiso con la libertad se enrolaron para construir una república libre y democrática. Estos hombres y mujeres mostraron el verdadero sentido de valor y amor por la patria cuando escogieron ser parte de una organización repudiada por la dictadura, que se encargó de perseguirlos, torturarlos y en algunos casos asesinarlos. Quizás sus nombres no estén en donde deben de estar, en los lugares más altos en donde debemos poner a los que aman a nuestra nación y lo dan todo por ella. Sus principales líderes eran dos esposos cuyos nombres debemos recordar cada día en nuestro corazón. Conócelos conmigo. Minerva Mirabal, hija de Mercedes Reyes Camilo, doña Chea, y Enrique Mirabal, comerciante y hacendado. Desde muy niña se destacó por su inteligencia. A los 5 años ya sabía leer y escribir correctamente. Y a los 7 recitaba versos de los clásicos franceses. Fue en el año 1946 cuando se graduó en Letras y Filosofías. Le gustaba escribir y leer poesía. Fue una de las primeras mujeres en obtener el título de doctora en Derecho durante la dictadura, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1957. En 1954, encontrándose de vacaciones en Jarabacoa, Minerva conoció allí a Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo, también estudiante de Derecho, con quien estableció relaciones que la llevarían al matrimonio. Las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, también conocidas como las Mariposas, fueron 3 hermanas dominicanas que se opusieron fervientemente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Las 3 fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960.
Mensaje subliminal de las iniciales de su nombre, RLTM. Es el lema del partido con mensaje subliminal, donde se exalta la figura del dictador. Por ejemplo, Rafael, rectitud; Leonidas, libertad; Trujillo, trabajo; Molina, moralidad. Y así llegamos al final de un periodo que marcó la vida de los dominicanos y que seguirá estando en la memoria de un pueblo que vivió una de las más férreas dictaduras del siglo XX. Sin embargo, también esta historia nos habla de una nación que supo levantarse y triunfar en medio de la adversidad. Hasta la próxima, que la pases bien. Buenos días, estimados estudiantes. Soy Rosa Florencio y les doy la bienvenida a su curso de francés para sexto grado de secundaria. Bonjour, mes chers étudiants. Je suis Rosa Florencio et je vous donne la bienvenue au cours de français. Un cahier, un crayon, un stylo, un dictionnaire français-espagnol. En la clase anterior tocamos el tema sobre el COVID-19 desde el punto de vista de la higiene y medidas preventivas para evitar contagiarnos. Revisemos lo que ya has aprendido seleccionando la respuesta correcta a cada uno de estos enunciados. La COVID-19 est causée par bactéries et virus. Causée par bactéries et virus. Causée par un virus. Causée par un virus. Causée par une bactérie. Causée par une bactérie. La COVID-19 n'a pas de vaccin. N'a pas de vaccin. A un vaccin prêt à être utilisé. A un vaccin prêt à être utilisé. Ahora indica cuál es la instrucción correcta para cada una de estas situaciones. Il existe une personne malade à la maison. Il existe une personne malade à la maison. Ne gardez pas la distance physique. Ne gardez pas la distance physique. Ne portez pas de masque. Ne portez pas de masque. Portez un masque. Portez un masque. Pour se protéger contre le virus, pour se protéger contre le virus, portez un masque. Portez un masque. Ne portez pas de masque. Ne portez pas de masque. Ne se lavez pas les mains avec de l'eau et du savon. Ne se lavez pas les mains avec de l'eau et du savon. Très bien répondu. Muy bien respondido.
También hemos aprendido sobre la flora y la fauna dominicana y sobre la contaminación ambiental y la protección al medio ambiente. En esta clase repasaremos vocabulario y expresiones sobre el medio ambiente de manera que estés muy bien preparado para realizar esta clase proyecto con facilidad y seguridad. Posible situación en la que utilizarás lo aprendido. Dentro de los temas a presentar en un intercambio educativo con una escuela francófona, debes presentar un proyecto donde promuevas la protección del medio ambiente. Para realizar tal tarea, debes dar forma a un documento de manera que sea atractivo e informativo. ¿Qué información en francés incluirías para realizarlo? Antes de entrar en materia, completa con sí, en proceso o no a esta autoevaluación. En francés, yo puedo identificar expresiones sencillas de elementos y materiales para el cuidado de la higiene y la salud frente al COVID-19. Dar instrucciones sencillas para el cuidado del planeta. Presentar información visual y escrita de una manera creativa usando el idioma francés. C'est parti. Révisons le vocabulaire à utiliser pour notre projet. Revisemos el vocabulario a utilizar para nuestro proyecto. Les océans. Les océans. Los océanos. Les mers. Les mers. Los mares. Les rivières. Les rivières. Los ríos. Les plages. Les plages. Las playas. Desemballage. Desemballage. Empaques o envases. De bouteille. De bouteille. Botellas. La pollution. La pollution. La contaminación. De plastique. De plastique. Plásticos. Nettoyons. Nettoyons. Limpiemos. Frottons. Frottons. Frotemos. Desinfectons. Desinfectons. Desinfectemos. En tissu. En tissu. En tela. Porter. Porter. Llevar puesto. Surface. Surface. Superficie. Nuisance. Nuisance. Molestia. No biodegradable. No biodegradable. No biodegradable. 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 La pollution de l'environnement. La pollution de l'environnement. Écoute ce texte et choisis la réponse correcte. Écoute ce texte et choisis la réponse correcte. Il faut faire une campagne publicitaire contre l'excessive consommation des produits en emballage en plastique qui ne sont pas biodégradables, utilisés par millions de personnes et d'entreprises et qui constituent l'une des principales nuisances en termes de pollution des villes, campagnes, rivières et de mer. Es necesario hacer una campaña publicitaria contra el consumo excesivo de productos en envases plásticos que no son biodegradables, utilizados por millones de personas y de empresas y que constituyen una de las principales molestias en términos de contaminación de ciudades, campos, ríos y mares. Le titre se correspond au texte. El título del texto se corresponde con el mismo. Oui, oui, no, no,
peut-être, peut-être. L'emballage en plastique entraîne beaucoup. L'emballage en plastique entraîne beaucoup. Los envases plásticos provocan mucha. De la pollution sonore. De la pollution sonore. De la pollution de l'eau et atmosphérique. De la pollution de l'eau et atmosphérique. De la pollution lumineuse. De la pollution lumineuse. Fais attention à ce texte audiovisuel. Fais attention à ce texte audiovisuel. Le plastique n'est pas biodégradable. En effet, la plupart des plastiques sont issus des hydrocarbures. Mélangés à d'autres molécules et substances chimiques, on peut lui donner à peu près n'importe quelle forme et résistance. Le hic, c'est que contrairement à ces fruits qui finiront par disparaître en quelques semaines sous l'action des micro-organismes, ce sac de course, ce briquet ou cette carte bleue, eux, sont là pour longtemps. Très longtemps. Et même s'ils finissent un jour par se décomposer, ils ne disparaissent jamais complètement et leurs microparticules polluent l'environnement. Aujourd'hui, il existe 3 manières de traiter le plastique. La plus utilisée consiste à empiler les déchets dans un coin, ça s'appelle les décharges et 40% de nos déchets plastiques y sont stockés. Les décharges sont censées être très réglementées dans la plupart des pays développés car elles doivent pouvoir contenir les fuites de polluants. Mais dans beaucoup de régions du monde, elles ne sont qu'une montagne de déchets à ciel ouvert, ce qui conduit à la pollution des écosystèmes. Et puis il y a les décharges sauvages et les déchets laissés dans la nature, par-ci par-là. Mine de rien, c'est un tiers des emballages plastiques que nous produisons qui passent au travers des mailles des filières de retraitement. Portés par le vent, les ruisseaux, les fleuves, ce sont eux que l'on retrouve dans les océans. Ils forment ce qu'on appelle des continents de déchets et posent alors de nombreux problèmes graves pour les écosystèmes marins. Ainsi, plus de 70% de nos emballages plastiques sont soit stockés, soit jetés dans la nature. Qu'en est-il des 30% restants ? Eh bien, la deuxième solution pour traiter le plastique, c'est la destruction thermique. Actuellement, 14% des déchets plastiques sont incinérés. Ça permet de réduire considérablement la masse de déchets et en même temps de produire de l'énergie par combustion. Le problème, c'est que ça génère des émissions de polluants atmosphériques qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé. Et puis à la sortie, il reste tout de même 30% du volume de départ. Des résidus solides, appelés mâches-fer. Hautement toxiques, ils doivent être entreposés dans des sites de stockage de déchets dangereux, autrement dit, des décharges. Et enfin, il y a le recyclage. Cela concerne la catégorie des thermoplastiques, c'est-à-dire des plastiques qui peuvent être modifiés par chauffage et refroidissement successifs de façon réversible. Après avoir été collectés, ils sont compressés, broyés, lavés, régénérés en granulés, et voilà, une matière première prête à un nouvel usage. La solution du recyclage semble donc idéale, mais sur les 78 millions de tonnes d'emballages plastiques produits chaque année dans le monde, seulement 14% sont triés et 10% sont véritablement recyclés. Et enfin, seuls 2% seront recyclés plus d'une fois. ¿Qué te pareció la actividad anterior? Fácil, ¿no? Ahora presten atención a la siguiente actividad. Maintenant choisis oui ou non à ces questions. Maintenant choisis oui ou non à ces questions. Le plastique est-il biodégradable? Le plastique est-il biodégradable? Oui. Oui. Non. Non. On peut donner au plastique n'importe quelle forme et résistance. On peut donner au plastique n'importe quelle forme et résistance. Oui. Oui. Non. Non.
que les fruits ne disparaissent pas après quelques semaines? Est-ce que les fruits ne disparaissent pas après quelques semaines? Oui, oui, non, non. On retrouve les plastiques dans les océans. On retrouve les plastiques dans les océans. Oui, oui, non, non. Recuerda que para dar instrucciones en francés hemos aprendido la forma imperativa de los verbos. Parea la frase con su instrucción y demuestra lo que has aprendido. Primero escucharás los enunciados y luego las opciones. Recuerda que escucharás 2 veces cada frase. Vous nettoyez la maison. Vous nettoyez la maison. Juan ne jette pas de déchets par terre. Juan ne jette pas de déchets par terre. Nous faisons du recyclage. Nous faisons du recyclage. Maria désinfecte les surfaces. Maria désinfecte les surfaces. Pon atención a las opciones. Désinfecte les surfaces. Désinfecte les surfaces. Nettoyer la maison. Nettoyer la maison. Ne jette pas de déchets par terre. Ne jette pas de déchets par terre. Faisons du recyclage. Faisons du recyclage. Voici quelques conseils pour mieux travailler ton projet. He aquí algunos consejos para que trabajes mejor tu proyecto. Utilise des couleurs qui permettent une facile lecture. Utilise des couleurs qui permettent une facile lecture. Utiliza colores que permitan una fácil lectura. Fais un brouillon en crayon pour effacer tes erreurs. Fais un brouillon en crayon pour effacer tes erreurs. Haz un borrador usando un lápiz para borrar tus errores. L'impératif est le temps verbal par excellence quand on fait une brochure ou une pancarte. L'impératif est le temps verbal par excellence quand on fait une brochure ou une pancarte. El imperativo es el tiempo verbal por excelencia cuando se hace un brochure o una pancarta. Pour le matériel visuel, tu peux t'en servir. Pour le matériel visuel, tu peux t'en servir. Para el material visual, te puede servir de vieilles photos sur le thème. De vieilles photos sur le thème. Fotos viejas sobre el tema. De dessins, dibujos, des images à couleur ou blanche-noire, des images à couleur ou blanche-noire, imágenes a color o blanco y negro. N'oubliez pas apporter l'information suivante. N'oubliez pas apporter l'information suivante. No olvides aportar la información siguiente. Expliquez brièvement ce qui est l'environnement. Expliquez brièvement ce qui est l'environnement. Explica brevemente lo que es el medio ambiente.
Quels sont les dangers pour lui? Quels sont les dangers pour lui? ¿Cuáles son sus peligros? Estas instructions fait un appel à la conscience des gens avec un slogan. Estas instructions fait un appel à la conscience des gens avec un slogan. ¿Y tus instrucciones? Haz un llamado a la conciencia de las personas con un eslogan. Con estos consejos estoy segura de que harás un buen trabajo. Por si aún tienes dudas, te invito a que pongas atención al siguiente texto audiovisual sobre el tema. Préoccupant par son rythme, alarmant par son ampleur, le déclin de la biodiversité du globe menace la survie de toutes les espèces, y compris la nôtre. Des grands singes aux baleines en passant par les abeilles, on estime qu'une espèce animale sur 3 est aujourd'hui menacée de disparition dans le monde. Et la flore n'est pas épargnée, puisqu'un 5e des espèces végétales sont elles aussi au bord de l'extinction. Depuis 1990, ce sont 239 millions d'hectares de forêts naturelles qui ont disparu, soit presque 4 fois la superficie de la France. Inquiétant. Et pourtant, les causes de ces disparitions sont directement imputables aux activités humaines. Selon WWF, le phénomène s'explique en premier lieu par la dégradation des écosystèmes causée par l'agriculture, l'exploitation forestière, l'urbanisation ou encore l'extraction minière. Viennent ensuite les pêches et chasses intensives, puis la pollution. On trouve enfin la prolifération des espèces invasives ainsi que les maladies et de manière plus marginale pour l'instant, le changement climatique. Les activités humaines et l'utilisation des ressources se sont tellement développées, en particulier depuis le milieu du XXe siècle, qu'elles mettent aujourd'hui en péril l'existence des différents systèmes environnementaux. Autre indicateur intéressant, l'empreinte écologique. De quoi s'agit-il ? C'est un outil d'évaluation qui permet de calculer précisément la pression exercée par l'homme sur les ressources naturelles. De savoir, par exemple, quelles surfaces terrestres et maritimes sont nécessaires pour produire tout ce dont nous avons besoin, comme notre nourriture, les combustibles, les terrains nécessaires aux constructions, ainsi que l'espace nécessaire à absorber nos déchets. Eh bien, le résultat n'est pas joli. La pression que nous exerçons chaque année sur les écosystèmes est telle qu'il nous faudrait quasiment 1,6 planète Terre pour subvenir à tous nos besoins. S'il a fallu aux êtres humains moins de 50 ans pour détruire une bonne partie de leur environnement, combien leur en faudra-t-il pour réparer les dégâts ? L'ONU, le WWF et d'autres organismes de protection et de défense de l'environnement appellent à prendre conscience et à préserver le capital naturel à grande échelle en repensant la manière de construire, de produire et surtout de consommer. Réduire son empreinte écologique personnelle, c'est possible. Faire attention à sa consommation d'électricité et d'eau, essayer de consommer le plus localement possible et de saison, éviter les déchets inutiles, recycler ou encore consommer autant que faire se peut des énergies renouvelables. Voici quelques idées à appliquer au quotidien qui peuvent faire la différence pour alléger le poids que nous faisons tous peser sur les épaules de Dame Nature. ¿Puedes crear un brochure o una pancarta sobre la COVID-19 y la comida que ingerimos? Puedes incluir información que sea de tu interés, por ejemplo, diferentes acciones que nos enferman, acciones para protegernos del COVID, imágenes que acompañen cada información de manera adecuada. Luego de hacer tu pancarta o brochure, recuerda compartir tu trabajo, ya sea en una videollamada grupal o enviando fotos del mismo para que lo socialices con tus compañeros, maestro o tutor. Recuerda que nuestra salud y la de nuestro planeta están en peligro. Por eso debemos tomar precauciones para protegernos y proteger al planeta siempre. On se verra à la prochaine classe. Merci de votre attention. Au revoir.